Buenas tardes, queridos hermanos, queridas hermanas y amigos que tal vez por invitación de algún hermano en esta noche esté participando de esta reunión online. Es un gusto muy grande para mí compartirles un mensaje al corazón y aprovechar esta oportunidad en este tiempo para hablarles sobre algo que es muy especial para mí, para mi corazón, y que es el corazón mismo de Dios, que es hablar sobre misiones, sobre lo que Dios ha hecho en nuestras vidas a través de personas que nos han traído el mensaje del Evangelio. Todos nosotros somos productos de alguien que nos anunció el Evangelio. Nadie, o en algún caso especial, Dios se ha manifestado de otra manera, pero generalmente todos hemos oído el mensaje del Evangelio a través de personas que han hablado y nos han dicho: Dios te ama, Jesús murió para salvarte. Entonces, es interesante que es la única manera, ahora con los medios que tenemos más modernos, el mensaje del Evangelio sale por el aire, sale por televisión, sale por programas de radio, pero el Evangelio predicado de persona a persona sigue siendo el método usado por Dios para salvación, el método que Dios usa para que una persona encuentre el Evangelio del Señor Jesucristo. Y en estos 2 o 3 meses tomaré este tema especial de misiones, ya que, como dije, es para mí un tema muy, muy profundo en mi corazón. Desde muy niña, yo crecí en la iglesia, pero cuando tenía 12 años, el Señor permitió por sus caminos que los pastores de nuestra congregación tenían niños pequeños y ellos viajaban bastante, necesitaban ayuda para poder viajar y no siempre con los niños. Así que mi mamá, yo tenía 12, 13 años, permitía que durante las vacaciones, durante el tiempo que mis pastores viajaban, yo iba a la casa para estar con sus niños y ayudarles y colaborar. Ellos eran misioneros, habían venido de sus padres, en especial manera, habían venido de Suecia, y ellos estaban misionando en nuestro país. Ellos ya eran hijos de misioneros, y sus cosas que ellos traían de sus padres y de las donaciones que a veces recibían como misioneros de Suecia, ellos traían sus cosas en grandes cajones, en cajones de madera, en el embalaje, y muchas veces esos eran sus roperos, eran sus cosas donde ellos guardaban sus cosas de cocina, sus cosas del hogar, hasta que tenían muebles. Y en esos cajones, en las partes de afuera decía, ¿no? Estaban rotulados: misionero Valentín Kravchuk, era mi pastor, misionera Gulbert Kasper Kravchuk, era la esposa. Y bueno, con los años yo fui viendo eso, su forma de ser, fuimos animados por ellos predicaron a mi familia, hemos sido sanados, hemos sido liberados de enfermedades, de problemas, a través de la oración y la predicación de este matrimonio misionero. Yo era joven, como dije, entre 13 y 15 años, y me entusiasmaba mucho el hecho de ir a otro lugar y anunciar el Evangelio. Y yo, en mi mente, en mi pensamiento de niña, yo decía: misionera Clara Rodríguez, misionera Clara Rodríguez. Y yo viajaba en mi mente y en mi corazón y deseaba realmente ser animada y enviada y poder predicar el Evangelio a otras personas. Así yo creo que nació mi deseo por hacer misiones. Después los años pasaron y el Señor me permitió. Atrás mío tengo un mapa de África donde durante 5 años consecutivos he podido ir y estar allá y ayudar en la obra misionera. Pero este es un pequeño testimonio de mi vida personal que he querido compartirlo con ustedes. En realidad,
¿Por qué hablamos de misionar? ¿Qué es misionar? ¿Qué es un misionero? Un misionero es una persona que es enviada por Dios a un lugar lejos de donde se vive, generalmente a otra provincia, a nuestro país primero, a nivel local, como fue nuestro hermano en Mundo. Ellos salieron de Buenos Aires, se fueron a Santiago del Estero como misioneros para tener una obra ahí y están trabajando. Y muchos hermanos de nuestra congregación, ya que nuestra iglesia ha nacido bajo el concepto de obra misionera y ha enviado a muchos obreros a predicar el Evangelio a nivel nacional acá en nuestro país. Y un misionero es una persona enviada. Un misionero es una persona enviada por sus pastores que va a hacer una misión. Enviado a hacer una misión. ¿Y cuál es el fundamento para esto? ¿Por qué lo hacemos? ¿Por qué hablamos de misionar? ¿Por qué hablamos de que de repente un joven, una pareja joven, una joven, un joven, sienten un deseo profundo, como yo lo tuve a mis 13 años, que fue una preparación, cuando fui mayor pude hacerlo, pero ¿qué es el fundamento que una persona puede apoyarse para hacer misiones? El fundamento está en la palabra de Dios. Y el fundamento de las misiones es el corazón de Dios. Jesús fue el primer misionero. Él dejó los cielos, dejó a su Padre, dejó a los ángeles, a los arcángeles, toda su gloria. El Señor dejó para venir a la tierra, nacer de una virgen y ser nuestro Salvador. Él fue el primer misionero. Él nos enseñó el camino y Él lo hizo por amor. Eso fue el motivo único, soberano, inmenso de nuestro Dios, de por amor enviar a Jesucristo a la tierra para salvarnos. Jesús delegó responsabilidad y autoridad en el cielo y en la tierra a todas las personas. Él nos creó a su imagen y semejanza y nos dio algo que se llama el libre albedrío. ¿Qué significa eso? El libre albedrío que tenemos todos los seres humanos es la voluntad de escoger. Yo quiero hacer esto, yo quiero hacer aquello. Así como un joven dice, yo voy a tener una profesión, voy a ser un médico, tiene derecho para hacerlo, voy a ser un empresario, tiene derecho para hacerlo, porque Dios le ha dado esa capacidad. Entonces, el libre albedrío que Dios dio al hombre nos hace parecido a Dios, al Padre y al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque ellos decidieron enviar a Jesús para salvarnos. Así es. Y voluntariamente el hombre y la mujer siempre pudo escoger hacer la voluntad de Dios o hacer la suya propia. Desde el jardín del Edén, Jesús, el Padre, hizo un hermoso huerto para el hombre y la mujer, para que vivieran, para que lo trabajaran, para que fueran felices. Pero ellos tenían una condición, no podían comer una fruta del árbol de la vida. Y ellos escogieron no obedecer. El Señor venía cada día, dice la palabra, y se paseaba en el huerto y hablaba con Adán y Eva. Dice en Génesis 3:8, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. El Señor, el Padre, se gozaba con sus hijos en el huerto y deseaba para ellos lo mejor. Se paseaba, quería tener comunión con el hombre que había creado a su imagen y semejanza. Pero sucedió un día que el hombre hizo su voluntad. El hombre pecó, el hombre y la mujer cayeron bajo la tentación y desobedecieron a Dios. Y el versículo sigue diciendo, y el hombre y la mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. El hombre se escondió de Dios porque había empezado un camino de retroceso. Ya no podía tener comunión con Dios, se avergonzaba de su cuerpo, se avergonzaba porque había pecado. Queridos hermanos, nosotros tenemos en nuestras manos como hijos de Dios, desde el momento que hemos recibido a Jesucristo como Salvador personal, hemos tenido esta libre elección. Puedes obedecer su palabra o puedes desobedecer su palabra.
Qué interesante que el Señor en su amor y en su misericordia fue buscando durante generaciones y generaciones la forma de rescatar al hombre. Él lo tuvo a Moisés, lo tuvo a Abraham, lo tuvo a Noé anteriormente, que buscaba que el hombre se salvase, buscaba personas que pudieran interceder ante el Padre para que su amor y su misericordia llegara a las personas. El Señor Jesucristo nos amó de tal manera. San Juan 3:16 en el Nuevo Testamento lo recalca, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo. A veces la gente piensa, pobre Jesús fue un mártir. No, Él se entregó por amor, se entregó porque nos amaba. Y esa es la base bíblica de las misiones, es el gran amor de Dios hacia el pecador, hacia aquel que no le conoce, hacia aquel que está enfermo, hacia aquel que vive lejos sin conocerle. El amor de Dios lo está buscando, el amor de Dios tiene que usar a alguien que les lleve el mensaje del Evangelio. Como dije en su principio, estos misioneros trajeron el Evangelio para mi familia, para mi hogar, hace muchos años, y el Señor nos ha salvado, nos ha perdonado, nos ha guardado, muchos años hace, pero el Señor sigue buscando quién puede ser su voz, quién puede ser su portavoz de las buenas nuevas de salvación. Isaías dice, un niño nos es dado, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Isaías 9:6 da esta profecía del nacimiento de Jesús. Jesús vino para salvarnos, como dije, y Él se entregó a sí mismo por nuestros pecados, para que nosotros le aceptáramos, le reconociéramos. Él nos amó de tal manera, ese es el principio fundamental. La historia de la redención se escribió por el amor grande de Dios. El Señor Jesucristo en el Antiguo Testamento eligió un pueblo para que le amara, el pueblo de Israel, para que le amara, para que le sirviera, para que fuera testigo de él delante de las naciones. Pero Israel fracasó, sus muchos pecados, su adoración a ídolos. El Señor se avergonzó de se enojó mucho, y por un tiempo estuvo muy enojado, después los perdonó. Él dice en su palabra que extendió sus manos continuamente a un pueblo rebelde, el cual anda, dice Isaías 65, por mal camino, en pos de sus pensamientos. Israel no pudo cumplir el plan de Dios. Israel se hizo rebelde y sufrió tanto, tanto, que Dios los dejó y nos dio la oportunidad de que el Evangelio llegara a los gentiles. Y siguiendo un poquito más adelante, Jesús viene a la tierra, nacido de mujer. Él necesitó identificarse conmigo, contigo, con sangre, con huesos, con piel. Él se metió en la Virgen María por obra del Espíritu Santo y nació este niño que Isaías había profetizado, ¿no? Y dice Pedro, Él llevó en sí nuestros pecados, en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, siendo muertos al pecado, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuimos sanados. Jesús nació en la tierra con el propósito de morir por nosotros y que nosotros, al recibirlo en nuestro corazón, seamos salvos. Aún esta decisión, querido, nadie te obligó a ti ni a mí a recibir a Jesús. Lo hicimos porque su amor nos convenció y nos entregamos a Él. Ahora somos hijos de Dios y la Iglesia tiene un gran
una gran misión. La palabra del Señor Jesucristo que nos dejó en San Marcos 16:15 dice, y les dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no será condenado. Estas palabras quedaron registradas en la palabra. Y Jesús las dejó para nosotros, primero sus discípulos, y la cumplieron, porque sabe que nosotros aquí en nuestro país somos los últimos de la tierra y hasta nosotros llegó el Evangelio. Ahora tiene que este Evangelio volver a otros haciéndolo conocer. Quedó registrado para la iglesia. Muchos hombres fracasaron. El hombre en el huerto de Edén fracasó. Israel fracasó. Ahora la iglesia se tiene que levantar y hombres y mujeres deben seguir predicando este glorioso evangelio del Señor Jesucristo. Cuando el Señor me permitió viajar al África hace unos años atrás, la gente decía, ¿por qué no vinieron antes? ¿Por qué no trajeron sanidad a nuestro pueblo? Cuando vino la guerra entre los ruandeses, la gente estaba con hambre, desnutrida, enferma, y ellos nos dijeron, ¿por qué no vinieron antes? ¿Por qué no nos trajeron esta sanidad a nuestros pueblos que no nos conocíamos? Entonces, querido, el sufrimiento y la muerte en la cruz del Calvario fue para nuestra redención, y no solo para nosotros, sino para todo el mundo. El Evangelio y el amor de Dios no conoce diferencia de piel, no conoce diferencia de lengua, no conoce diferencia de frontera que los hombres han puesto. Dios ama a todos por igual y Él quiere llegar con el Evangelio a los lugares más remotos. Acá aún en nuestro país hay poblaciones pequeñas en las provincias donde nuestros hermanos están procurando llegar con el Evangelio. Y ¿sabe qué, querido? La gente dice, ¿por qué no vinieron antes? ¿Por qué no nos han predicado? Y sabe, querido, que la palabra dice que el Evangelio será predicado a todo el mundo y después vendrá el fin. Después el Señor vendrá por su pueblo. Y sabe que todas las señales casi están cumplidas. El Señor Jesús viene pronto. Esta pandemia que nos ha tocado anuncia que Jesús viene pronto, porque la palabra dice que en los finales tiempos habrá pestilencia, y esto es una peste que nos ha venido, anuncia que el Señor viene pronto. Sabe, querido, que todo creyente cuando recibe a Jesucristo, recibe la paz en su vida, quiere anunciarle a otro, le anuncia a su familiar más cercano. Cuando hay uno enfermo, traen a la iglesia, piden oración. Hay en el profundo de cada corazón deseo por llevar el Evangelio adelante. En otra oportunidad que estuve en África, conocí a estas monjas de la Orden de la Madre Teresa. Ella tenía una orden muy grande de mujeres de color ahí predicando y también orando por ellos, cantando a los enfermos, llevándoles comida, pasando la noche dándoles agua para hidratarlos, unas mujeres preciosas haciendo misiones, dejando, muchas eran de países lejanos, estábamos ahí para hacer ayuda en un momento de guerra. Queridos hermanos, es necesario que como iglesia tomemos conciencia que hay lugares que todavía el Evangelio no ha llegado. Tal vez llegó la religión, tal vez llegó el sacerdote o un pastor, pero no ha llegado las buenas nuevas de salvación. Cuando a veces llega el Evangelio se torna algo religioso y hay ciertos ritos que cumplir, pero el Evangelio es vida. Lo que primero recibe uno cuando viene al Señor es la vida, y una persona que está muerta en delitos y pecados solo necesita recibir vida, vida de Dios, y después todo lo demás que debemos aprender para caminar en el camino del Señor. Todo cristiano debe estar involucrado en la obra misionera, de alguna manera o de otra, en estas enseñanzas que vamos a tener, que no son profesionales, son vocacionales. Vamos a aprender
que podemos involucrarnos de tres maneras en la obra misionera. En la iglesia, en todas las congregaciones locales, hay estos tres grupos de personas. Las personas que oran por los que van, por los que predican, por los que van a los barrios, a los lugares. Después están los hermanos que ayudan con su dinero. Nuestra iglesia nos ha ayudado mucho para poder hacer obra misionera y lo sigue haciendo. Y también está la persona que va, el que está dispuesto a ir a otra cultura, a otra forma de vida, dejando su casa y mudarse para ayudar a predicar el evangelio. Puede ser que uno vaya solo o va con ayudar a algún pastor, a alguna familia pastoral, pero va con el solo objeto de llevar el evangelio y ayudar a otro que lo necesita. Qué interesante, querido. Tenemos que involucrarnos en la gran comisión. Hay una frase muy linda de un misionero a la China, que nosotros lo hemos usado mucho tiempo como un eslogan muy interesante, pero es algo serio. Dice así: la gran comisión no es una opción como para considerarla, como para decir vamos a ver qué hacemos. No, es un mandato. El Señor dijo: vayan y anuncien el evangelio a toda criatura. Entonces debemos involucrarnos. Romanos 10 dice y 14: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel que no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Queridos, nadie, ni tu vecino, ni la persona del costado, de tu casa, en el mercado, en la escuela, no puede oír si no le hablamos del mensaje del amor de Dios. Y repito, puede que oyó la religión, puede que oyó la forma del Evangelio, pero no la vida de Dios en su vida, que es una relación directa con el Señor. Entonces, querido, tenemos que ser misioneros. Primero nuestra Jerusalén. ¿Cuál es nuestra Jerusalén? Como dice la palabra. Primero nuestra Jerusalén, donde vivimos, en nuestro barrio, en nuestra ciudad, nuestra vida, nuestro testimonio debe hablar de que somos personas cristianas, seguidoras de Cristo. Cristiano quiere decir seguidor de Cristo, no religioso, seguidores de Cristo. Y en nuestra Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero empezamos por lo que tenemos cercano, por nuestra familia, por nuestros familiares más lejanos, y podemos hacerlo a través de un barrio, a través de una provincia, a través de una nación. Empezamos de esa manera. Yo, en mi experiencia, ahí en donde yo nací, en Santa Fe, en la ciudad donde me criaron mis padres, ahí pude ser testimonio desde muy jovencita, y después cumplí mis anhelos de poder hacerlo en otros países afuera, como una misionera por temporadas, y gracias a Dios ha sido para mí una gran bendición. Jesús fue el primer misionero. Él nos dejó el ejemplo. Vuelvo a repetirlo. Él dejó el Padre, dejó la gloria, dejó los ángeles, los arcángeles, dejó de ser el Hijo del Dios maravilloso y grande, y vino a la tierra, nació de una virgen, vino y de carne y hueso se identificó con nuestros problemas, con nuestros dolores, con nuestros achaques, y Él quiere que tú ahora tomes su lugar y seas un misionero, empezando, como dije, desde tu hogar para afuera. Quiera el Señor ayudarnos para que de repente este deseo nazca en nuestro corazón y se haga fuerte, y de repente nos convirtamos en personas que hablamos el mensaje del Evangelio. Vamos a considerar el hecho de hacer misiones en nuestro país, en nuestros barrios, y también hacer misiones afuera, porque Dios no es un Dios que se queda limitado, sino que si hay un anhelo en el corazón, Él abrirá puertas, como me sucedió a mí, para llegar a otros países donde realmente necesitan el Evangelio. Hermano, hermana, no pierdas estos mensajes sencillos. Como te dije, no son profesionales, no hay nada coordinado, son vocacionales desde mi corazón para ti.
Y en un mensaje al corazón, quiero decirte que Dios te necesita, que Dios quiere hacer de tu vida un testimonio viviente. Donde tú vas, llevas a Jesucristo. Donde tú te mueves, está Jesucristo ahí, a través de tus actos, a través de tu vida, a través de todo lo que tú hagas. Si tienes que dar un pedazo de pan, eso será Dios, tú y la persona que lo necesita. Así que en esta noche te bendigo, voy a orar por ti para que esta llama pequeña comience a arder en tu corazón y puedas llegar a ser la mujer o el hombre de Dios que Dios encuentre para usar y enviar, si es necesario, no solo en nuestro país, sino afuera donde hay tanta necesidad de la palabra de Dios. Padre Celestial, te pido por mis hermanos que han oído tu palabra y crea en ellos un corazón misionero, que pueda ese corazón comenzar a arder tocante a las misiones. Tu palabra dice, Señor, que nadie puede oír el Evangelio si no hay quien lo hable, y tampoco nadie puede ir si no hay quien lo envía, y la Iglesia tomará responsabilidad y enviará a sus obreros para predicar el Evangelio. Bendigo a cada uno en esta noche y te doy gracias por este momento. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Quiero que me escribas, quiero que me hagas saber si te interesa el tema. Escríbeme a este celular, este es mi WhatsApp, 011 34 69 8863. Escríbeme si te interesa el tema, si tienes alguna pregunta, si tienes alguna inquietud en tu corazón. Escríbelo, no importa que parezca tonto, escríbelo. Estoy dispuesta, con la ayuda del Señor, a responder a tus preguntas y también contarte mi propia experiencia. Que el Señor te bendiga en esta noche y te abrazo con mi corazón. Que el Señor te bendiga. Escríbeme, estoy esperando tu WhatsApp.